Hola, ¿qué tal? Yo soy Sor Marta Olivia Pérez Camarillo, dominica de la doctrina cristiana. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y tengo 23 años en la congregación. ¿Cómo nació tu vocación a la vida religiosa? Mi vocación a la vida religiosa nació cuando yo tenía como 12 años. Para empezar, yo no iba a la iglesia porque se me hacía que era para personas mayores, entonces pensé que yo no, yo no podía entrar ahí porque se me iba a hacer muy aburrido y yo estaba con mi música de jóvenes y me gustaba escuchar los grupos como Maná, Caifanes, algunos grupos de rock como Metallica, Nirvana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo de la adolescencia, yo empecé a tener mucho resentimiento hacia una persona y no me había dado cuenta que estaba allí ese sentimiento. No sé cómo fue o cómo pasó que un día mi mamá y mi hermano me invitaron a un retiro de evangelización. Entonces, yo les dije que sí y me sentí comprometida y fui a ese retiro de evangelización. Entonces, ahí tuve un encuentro personal con Jesús. Jesús tocó mi vida y lo que muchos psicólogos o 1000 psicólogos no hubieran podido haber hecho, Jesús lo hizo en un instante, porque me ayudó a perdonar y a sanar. Entonces, a partir de ese encuentro con Jesús, yo me empecé a acercar a la iglesia y estaba en los grupos participando, en los grupos de jóvenes, en el grupo de la renovación carismática y sentía algo más, como que no me llenaba todo lo que hacía, aunque yo estaba muy participativa. Y sin embargo, en un momento estaba de silencio y no había nadie en la iglesia y estaba yo hincada ante el sagrario y yo empecé a experimentar mucha paz. Entonces por mi mente pasó una idea y esa idea era, qué bonito sería poder servir a Jesús, entregarle mi vida y en una consagración. Después yo empecé a conocer un poquito más sobre la vida consagrada, las religiosas, lo que son las monjitas que son de clausura y las religiosas pues son misioneras. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención de ser misionera. Hemos hoy de contemplar ese grande regalo que Dios tiene para todos, no solo para ella, su misericordia. ¿Por qué optaste como religiosa dominica? Para mí es muy importante la catequesis y la evangelización. Por eso cuando yo me integré a esta comunidad de renovación carismática, fue algo que me gustó mucho, me llamó la atención la manera de cómo evangelizaban a los jóvenes. Y entonces ahí estaba esa espinita en mi corazón. Entonces empecé a conocer diferentes congregaciones con diferentes carismas y conocí a las hermanas dominicas y me gustó mucho su carisma, que es la catequesis y la evangelización, las misiones, el labor social y educativo. Pero también para mí
era algo pues muy, muy difícil porque el hecho de pensar en que tenía que cambiar varios hábitos, varias costumbres y se me hacía algo muy difícil, como por ejemplo, a mí me gustaba mucho usar pantalones y al usar un hábito, pues tenía que dejarlos de lado. Me gustaba usar, zapatos altos, era muy vanidosa, tenía mi cabello largo y en alguna ocasión, pues, modelé también peinado. Y para mí el ser dominica, aparte de dejar varias cosas, era difícil también porque en el convento se vive mucho el silencio es esencial porque el silencio nos permite para estar con nosotros mismos, para escuchar a Dios, para hablar con Él y también para compartirlo a los demás. Entonces, para mí eso era algo inalcanzable y empecé a buscar otras congregaciones. Algunas congregaciones se dedicaban a los ancianos, otros a las escuelas nada más, o variedad de carismas, mas sin embargo, en mi corazón estaba esa espinita, catequesis, la evangelización, misiones, labor socioeducativo. Y entonces, decidí, después de conocer varias congregaciones y muy bonitos sus carismas, mas sin embargo, en mi corazón estaba siempre esa chispita de las hermanas dominicas. Así que después de un tiempo de discernimiento, entonces me acerqué a las hermanas, quienes me empezaron a dar un acompañamiento espiritual cercano para poder yo discernir qué es lo que quería y qué es lo que Dios me estaba pidiendo. Y servir a Dios en esta congregación. Quiero con la ayuda de Dios y de la comunidad. ¿Tuviste miedo a dar la respuesta? Claro que tuve mucho miedo y yo creo que más que miedo, el pavor, porque en mi mente pensaba, ¿seré capaz de poder responderle a Dios a través de este llamado que Él me está haciendo? Y ese miedo, durante todo mi tiempo de discernimiento estaba presente y aún al entrar al convento sentía ese miedo, mas sin embargo, recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo, vino a México en 1999 y él hablaba de una manera muy fuerte, muy enfática, con mucha autoridad. Decía, jóvenes, no tengan miedo de entregar su vida a Cristo. Y entonces sus palabras me dieron confianza, me dieron más fortaleza y mucha seguridad en ese llamado que Jesús me estaba haciendo. Yo, hermana Marta Olivia Pérez Camarillo, de Santo Tomás de Aquino, llamada y sostenida por la gracia de Dios, hago profesión y prometo obediencia a Dios, a la bienaventurada María y al bienaventurado Domingo, y a usted, hermana Ana Cristina Soto Salazar, superiora provincial, en lugar de la hermana María Dolores Álvarez Mosquera, superiora general de esta congregación, y a sus sucesoras, según la regla de San Agustín y las leyes de las hermanas dominicas de la doctrina cristiana, que seré obediente a usted y a sus sucesoras hasta la muerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo. ¿Con cuál cita bíblica te identificas? Hay una cita bíblica que me gusta mucho
del profeta Jeremías, que dice, antes de que hubieses nacido, ya te conocía. Desde el vientre de tu madre yo te consagré y te nombré profeta de las naciones. Entonces Jeremías dice, ay Señor, pero ¿cómo si soy un muchacho y no sé hablar? Entonces la respuesta del Señor es, no digas que eres un muchacho, yo iré contigo y te diré lo que tú tienes que decir. Y esta cita bíblica me gusta mucho porque me hace sentir especial, porque desde antes de que yo naciera, pues Él ya me tenía este llamado y me siento muy feliz y muy afortunada porque Él se ha fijado con misericordia en mí. Y algo que me llama mucho la atención también de esta cita bíblica es el envío que da el Señor. Y en ese envío es a proclamar la misericordia, a proclamar la buena nueva del Señor. Y eso es algo que a mí me llena grandemente, sobre todo por pertenecer a una orden de predicadores, a una orden de dominicos. Y esta cita bíblica, pues para mí es especial. Bueno, actualmente yo me encuentro viviendo en el convento de San Alberto Magno en El Paso, Texas, y aquí vivimos 14 hermanas. 4 de nuestras hermanas recientemente han hecho sus votos temporales. Han pronunciado sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Algo importante para nosotras es la vida de comunidad y también la vida apostólica. Entonces, en mi vida apostólica, pues yo me encuentro compartiendo clases, dando reflexiones a través de los medios de comunicación, por ejemplo, del Zoom, y también estoy realizando un proyecto en un canal de YouTube que se llama Cristo Rey, El Paso, donde semanalmente comparto el Evangelio, una aplicación a la vida. También me encuentro administrando un banco de alimentos para las familias más necesitadas, sobre todo por este tiempo difícil de la pandemia, pues no tienen los recursos necesarios, entonces a través de un grupo de personas, pues hago llegar los alimentos. ¿Cuáles son las etapas de la formación? En mi congregación, pues primero, se hace un discernimiento. En este tiempo de discernimiento le llamamos aspirantado en familia, donde vas dejando algunas cositas y vas también conociendo un poco más a la congregación y te vas comprometiendo con ella. Y en mi proceso duró esta etapa 6 meses. Después, cuando iniciamos en el convento, tenemos otros 6 meses que se llama postulantado, y este tiempo es un tiempo de desprendimiento, de dejar tu casa, dejando a tu familia, a tus amigos, pues ya no es como antes, sino que ahora estás viviendo en el convento y es un tiempo donde te dan clases, cómo viven las hermanas y aprendes también sobre la liturgia, sobre la Biblia, sobre el apostolado. Después hay otra etapa que se llama noviciado y en esta etapa son 2 años. En este tiempo es un tiempo de estar más viviendo como en comunidad, tiempo de estarte conociendo un poco más, un tiempo de intensificar la oración, el estudio. Y después de 2 años, en esta etapa también se continúa con el discernimiento, es una etapa inicial. Si todavía se sigue sintiendo ese llamado a la vida consagrada, entonces se hacen los primeros votos, que es el seguimiento de Jesús más radicalmente
a través de los votos o consejos evangélicos, que es pobreza, castidad y obediencia. Se hacen los votos por un año y si en ese año todavía sigue esa inquietud presente, ahora por otro año, así entre 6 y 9 años. Ya a los 9 años, que es lo máximo que puede estar con votos temporales, entonces se hacen los votos perpetuos, que son los votos hasta la muerte. La misericordia de Dios es la que nos sostiene. Eso eres hoy, Sor Marta, eso te acompañará. Guárdalo en tu corazón, con este signo tan sencillo con que hemos iniciado tus votos, tu consagración para siempre. Con ese signo hemos hoy de contemplar ese grande regalo que Dios tiene para todos, no solo para ella, su misericordia. Yo te quiero invitar para que si al ver este video y sientes en tu corazón esa llamita, esa voz interior de Dios que te está llamando, que no tengas miedo a responderle. Y enfatizo esas palabras del Papa Juan Pablo II. Joven, no tengas miedo de entregar tu vida a Cristo. Vale la pena, aunque por ahí dicen no vale la pena, sino que vale toda la vida. Así que no tengas miedo. Busca alguna persona que te pueda acompañar, que te ayude a discernir ese llamado de Dios. Busca una religiosa, busca algún sacerdote, alguna persona que te puede orientar hacia esa voz que está ahí presente en tu corazón, esa voz que es la voz del Señor. Y aunque tengas miedo, no le hace. Con todo y miedo, lánzate, porque en el caminar Dios te va a ir mostrando cuál es su voluntad. Algo importante es que no dejes de orar. Eso es algo que te va a ayudar mucho para poder escuchar mejor esa voz del Señor. Las citas o las lecturas de la Biblia, también eso es algo importante. Leer la palabra de Dios, meditarla. Algo que a mí me ayudó mucho fue que diariamente, antes de irme a la preparatoria, cuando vivía en casa, primero me iba a la misa y así es como yo continuaba mi día a día. Entonces la misa es también esencial y es fundamental para poder escuchar ese llamado del Señor. Que Dios te bendiga. Cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Juan sin tierra en su